¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de canal J de Barba. Como muchos de ustedes saben, en este canal de YouTube, en este humilde canal de YouTube, eh, subo videos en los que muestro mis experiencias técnicas, laborales, cotidianas, opiniones, así como también intento, vamos a ver si lo logro, transmitir un poquito de lo que fui aprendiendo a lo largo de los años, lo que estoy aprendiendo últimamente este, en la facultad como docente, como ayudante de un ingeniero en una materia que es de electrónica básica y se cambió hacia aún más lo que es electrónica. Y lo que voy a continuar en este video es con un simple video de electrónica explicada de la forma más fácil posible. Habíamos visto ya varios videos utilizando simuladores de distintos tipos, desde el Tinkercad, el Falstad, los simuladores de la Universidad de Colorado y algún otro más, si no recuerdo, el Cocodrile. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus flaquezas. Lo importante es que te sirvan, es como una herramienta, ¿no? La usás para lo que te sirve, intenta no usarla para lo que no está hecha, se puede romper o no te va a servir. Por ejemplo, con una tenaza se vuelve no digo que no se pueda hacer, pero es incómodo pelar cables, los podés dañar, por eso es mejor un pelacables o un alicate de buena calidad si vos tenés la técnica adecuada para pelar el cable. Porque también la herramienta la maneja alguien, no es que hace las cosas solas. Y bueno, lo que vamos a continuar es con otro video de electrónica, electricidad, porque estas dos ramas están en cierto punto muy relacionadas, solo que se aplican a distintos aspectos, ¿no? Vamos a seguir. El último video que había subido era, como les decía, era este video, un video muy simple que intento explicar en forma lo más didáctico posible con un simulador, ya que yo les tengo que mostrar en la pantalla. Si no, esto también se puede armar en real, ¿no? Con unas resistencias, una placa, lo grabo y también se los muestro. Pero me parece que es muy interesante el uso del simulador. En este caso es bastante simple, se entiende cómo está todo conectado y muestra cosas que la realidad no te muestra hasta que vos las medís con un instrumento. Entonces, por ejemplo, este es una trama, una red de resistencias conectadas de distintas formas, mediante un interruptor, que es el que anula el paso de la corriente que las atraviesa. Si el interruptor se abre, no pasa la corriente. Y distintos valores de resistencia, y con eso vimos cómo se pueden conectar, vimos que es un nodo. Básicamente un nodo es un empalme donde se conecta un cable que se deriva hacia otro lado. Después, ¿cómo se hace? ¿Con qué cable se hace? ¿Para qué se va a usar? ¿Qué medidas de seguridad hay que tomar? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo no se puede hacer? Las normas dependerá de un montón de cosas. Acá estamos hablando de la teoría. Y vimos cómo están conectadas en paralelo, qué pasa cuando se abre un interruptor, qué pasa con la corriente. Entonces vamos a continuar con otro video, espero que este lo vean y me den su opinión. También hicimos unas cuentas, ¿no? Unas cuentas con calculadora, verificando lo que nos dice el simulador, y salió todo bastante bien. Entonces acá vimos resistencias, conexión mixta, o sea, en serie, en paralelo, y diversas posibilidades que vimos lo que es ponderar, algo muy importante que es ponderar sin tener que hacer cálculos, ver si más o menos vamos por el buen camino. No quiere decir que vamos a tener ponderando, es como el dicho ojo de buen cubero, si vamos bien en el cálculo. A veces ponderar te hace dar cuenta que hiciste un choclo de fórmulas mal.
esté mal de entrada. Entonces tenés que... Es como un primer vistazo, una primera impresión de lo que estamos calculando. Bueno, vamos a continuar ahora. De nuevo vamos a abrir el Falstad. Acá tenemos el sitio falstad.com. Esperen que lo voy a bajar así lo ven. Ahí está, ¿ven? Falstad.com. Estaría bueno ver si se puede bajar este programa, porque vieron cómo es internet. Un día no están más, porque esto está en un servidor, en una computadora que guarda información. Un día la sacan de línea porque no se pagó más, andás a ver qué puede pasar, y perdiste este programa. A mí al menos me resultó hasta ahora el que mejor usé. El más técnico, científico. Ojo, es mi apreciación, no digo que sea así. Ahora van a decir, un montón van a decir, no, tal otro es mejor por tal cosa, y bueno. Obviamente cada uno tiene sus razones. A mí me está sirviendo este. Es como las herramientas. Vieron que alguien dice que una marca es mejor que otra. Y no necesariamente. Puede ser más cara, puede ser tener algunos aspectos mejores, pero todo depende de cómo se use y quién la use. La mejor herramienta es la que tenés a mano cuando la necesitas. Y bueno, abrimos el simulador de circuitos. Acá lo tenemos. Como siempre nos abre el primer simulador, que es de capacitores y bobinas. Y resistencia, que ya vimos resistencias. Tenemos que empezar con capacitores y bobinas. Yo ya abordé el tema capacitores y bobina de distintos ángulos más o menos didácticos, mostrando fotos de cómo son los capacitores, cómo son para cada uso, cómo te podés dar cuenta. Después hay un montón que bucear, ver el código que cambia. No es lo mismo uno grandote de filtro de una fuente de alimentación o salida de potencia de audio, que es más fácil ver que uno de radiofrecuencia chiquito, que por ahí hay que ir al plano, hay que medirlo con un aparato. Bueno, esos son otros temas más prácticos. Lo importante es también darse cuenta viendo un circuito si es un capacitor, porque hay algunos que parece un capacitor y son otros componentes. Eso ya depende de la morfología, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es un poco sobre capacitores. La idea sería a ver si podemos usar este circuito. Me parece interesante usar este. Vamos a modificarlo un poquito. ¿Por qué? Vamos a sacar la bobina. ¿Vieron cómo cambió ahí? Miren. ¿Qué pasó acá? Bueno, simple, acá se cargó. Vamos a ver si podemos achicar esto. Estaría bueno achicarlo, ¿eh? Ahí. ¿Ven cómo estoy manejando corriendo ahora la resistencia de 100 ohm? Corremos este, pero este tenemos cada uno de su nodo. Nodo es donde sería el punto de unión de los cables. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, el circuito más simple que podemos hacer con una batería. ¿Batería qué es? La batería es la fuente de alimentación. Sin fuente de alimentación no hay nada. O sea, ahí tenemos un capacitor que quedó cargado. Eso es lo que tenemos. Esto que ven acá es un capacitor que quedó cargado antes. Control Z, volvemos a la batería. Una resistencia, que es el componente que resiste, valga la redundancia, útil e inolvidable, el paso de ¿qué? De la corriente eléctrica. Porque puede haber tensión, pero si no hay una resistencia como esta, la tensión llega hasta acá el positivo, hasta acá el negativo. No va a haber corriente. Eso es muy importante. No hay paso de corriente eléctrica si no hay una carga, una resistencia. Algo que se opone al paso de la corriente, pero al mismo tiempo lo deja pasar. Puede ser desde una derivación, que ya no es un corto, hasta una resistencia que deja pasar muy poquita corriente. Tampoco hay corriente si no hay tensión. ¿Se entienden los conceptos de la tensión? Es la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, lo que empuja a los electrones. De un lado faltan electrones, de este lado el positivo faltan electrones, del otro sobra. Entonces tienden a ir, cuando se cierra el circuito, el camino formado por conductores, cablecitos, de positivo a negativo, o de negativo a positivo si quieren el sentido estricto atómico de la corriente eléctrica. Y el capacitor, que es lo que nos va a interesar. Bueno, acá tenemos dos resistencias. ¿Ven? Estas dos están
en serie. Cualquiera de las dos que sacamos cortan el suministro. Ahora volvimos a unir, ¿vieron? Pero es como que al sacarla es como que abrimos un interruptor, como esto que había acá, como este interruptor. Ahora lo cerramos. Pero ¿qué pasa? Nosotros este circuito, si lo reiniciamos, reiniciar es de cero. Es como que el momento cero que conectamos todo y con el capacitor descargado. Se cargó el capacitor de 15 microfaradios. ¿Se acuerdan que era 15 microfaradios? Es el valor, es la capacidad que tiene justamente el capacitor, valga la redundancia nuevamente. Hay palabras que se repiten porque están relacionadas, ¿no? Las propiedades con las capacidades. Y acá abajo hay algo muy interesante que es a modo de visualización, como si fuese un osciloscopio, una línea en el tiempo. Por eso van pasando estos, es el tiempo. Velocidad de simulación, ven que acá lo subo y pasa más rápido la velocidad de simulación. Miren. Wow, ahí no sé por qué pasa tan que al máximo ya no se ve nada. Bueno, vamos a ponerla que nos dé la posibilidad de ver. Esto es medio a ojímetro. Acá no sé si se puede cambiar. No, no te deja cambiar. La base de tiempo. Bien. Y si nos ponemos acá, nos dice 5 volt. Acá tenemos 5 volt. Es raro. Sí, hay obviamente las fuentes electrónicas, pero una batería de 5 volt yo no vi. Está bien, no importa. Vamos a dejarla en 5 volt. O sea, acá donde tenemos esto acá hay 5 volt. ¿Y este otro qué es? Ah, miren ahí, vertical escala y horizontal escala. Ah, bueno. Ah, sí tenía valor máximo. Qué bueno esto, todos los datos que tiene. Mostrar frecuencia. Muy completo. Esto no lo sabía, ¿ven? Esto es la primera vez que lo veo. Salvar por defecto. A ver, vamos a meterle que vertical escala. Autoescala. Está en automática o te va a dar la altura de la escala vertical automática. Horizontal escala también. 10. Ahí está. 1 milisegundo por división. Te muestra la escala de cada división. Son 5 milisegundos, 1 milisegundo, dependiendo. Entonces vas a poder ver mejor o más detallado o menos detallado el gráfico. Ya acá estamos como metiéndonos en lo que es el uso del osciloscopio, ¿no? Gráfico está muy bueno. Bien, verlo así. Salvar por defecto. Vamos a quedarnos con lo que nos muestra el programa. Entonces acá nos quedó 5 volt y acá menos 5 volt. No sé por qué este menos 5 volt. Porque si fuese 5 volt... Ah, perdón. Claro. Acá nos está mostrando la corriente. Esta es la amarilla, es la corriente. Estos son 0,7 volt pico. Máximo 0,7. A ver si abrimos. Vamos a reiniciar. ¿Qué pasa? Cuando reiniciamos... está la base de tiempo muy grande. Entonces no llegamos a ver la carga del capacitor. Ahora vamos a bajarle y vamos a reiniciar de nuevo. Se carga muy rápido. Otra forma de que se cargue más despacio sería a esta resistencia subirle el valor. Porque justamente resiste más paso de la corriente y va a tardar más en cargar. A ver, vamos a ver. Reiniciar. ¿Vieron ahí? Ahí está. Con una de un K en que la corriente qué raro la medición como hace, porque yo preferiría... Acá está, esta es la que me gusta a mí. Cómo se va cargando el capacitor hasta los... Lo que no entiendo por qué negativo, por qué me lo está midiendo en negativo. Si diera vuelta la batería... A mí me gusta el gráfico que te muestra cómo se carga, así... Tendría que dar vuelta la batería, ¿no? A ver, editar. 5, tensión 5... Vamos a darle vuelta. A ver si podemos dar la vuelta, dibujar. Lo que podía hacer directamente era esto. Desconectarla y dar la vuelta. Ahí está. Ahí creo que me va a hacer el gráfico al revés.
Dimos vuelta a la polaridad. No dice ser un ahí está, a ver. Acá es lo que quería ver. 3. Acá se va cargando el capacitor, acá va bajando la corriente. Ahí me gustó más. Es más claro el. Es lo mismo, de hecho, Estamos viendo el gráfico al revés porque dimos vuelta el. Pero se entiende más. Acá se va cargando. Desde -5. Estaría bueno el offset ponerlo en 0, así se entiende más. Y acá, si reiniciamos, vamos a. Ahí está. Acá se empieza a cargar capacitor, acá empieza a disminuir la corriente porque se va cargando el capacitor. Bien, y acá que tenemos en el resistor la intensidad que va pasando y la caída de tensión. La caída de tensión, si yo la midiera, ahora si abro el interruptor queda ahí, y si lo cierro continúa. Ven que hay un pequeño pico cada vez que cierro y abro el interruptor. Esa es la reactancia capacitiva del capacitor, que tiende a devolver parte de la tensión que cargó. Reactancia se llama. Bien. A ver si podemos mostrar con un simple. ¿Con qué la salida? ¿Con qué podemos? Con algo que te muestre, un LED, una lamparita, un voltímetro sería lo mejor. Pero ¿sabes qué? Creo que no tiene. Componente pasivo, conmutador, resistencia variable, transformador, relay, fusible. Mire, me parece que no tiene una lamparita que te muestre como mostraba el de Colorado. A ver, ¿se acuerdan de este de Colorado PET? Este es más simple. Este no tiene ni siquiera resistencia, nada. Pero sí, cuando yo le doy un volt y medio, se carga el capacitor. Te lo muestra bien claro. Acá no te lo muestra como el otro. El otro, que te muestra una curva cuando reiniciar, que se va cargando. Te lo muestra en forma de curvas gráficas, matemáticas. Este no, este te hace ahí descargado, ahí cargado, ahí descargado, ahí cargado en otra polaridad. Es bien gráfico. Ahí queda cargado. Y si hago así, ¿vieron la lámpara? Esa es la descarga del capacitor. Miren cómo las cargas, si ahora volvemos acá, ya quedó con poquitas cargas. Ahí lo terminamos de descargar. Y miren qué interesante esto. Está a su máxima carga, ¿no? Cuando yo descargo hasta ahí y hago así, quedó cargado. Y te dice cuánto quedó descargado. Este es mucho más visual y claro si te cuestan las curvas. Pero para entender el concepto, ¿no?, de qué es lo que hace el condensador. Y ahora vamos a terminar este video, que no quiero que se haga largo, ya veo que se está haciendo largo, con un ejemplo práctico. No sin antes aclarar, este circuito es más parecido al otro, porque el otro había quedado en la gráfica. Ahora sí, este me gusta más. Este es más parecido a al del laboratorio de la Universidad de California. ¿Ven? Acá están. Esto que ustedes están viendo en las curvas es lo que muestra con un dibujito la carga y descarga del capacitor de este simulador tan gráfico de la Universidad de Colorado. Bien, eso es lo que están viendo acá en las curvas. Y en el ejemplo que vamos a ver, ejemplo práctico, vamos a ver cómo vamos a usar este capacitor en un circuito que alimenta algo que tiene una inductancia. ¿Qué puede ser algo que tiene inductancia? Un motorcito, ponele. Para el circuito, es una caja negra. Lo que tiene, no le importa que si es un motor o una bobina, pero el efecto, vamos a intentar simular el efecto de un inductor cuando se acciona el interruptor. ¿Y cuál es?
producir un chispazo, tanto cuando se conecta como cuando se desconecta. ¿Y qué digo con el término chispazo? Una fuerza electromotriz. Tanto en el momento que se conecta como en el que se desconecta, hay una corriente que es mucho mayor, un pico, que produce, ahí vamos a reiniciar, todo en cero, ¿ven? La corriente, no hay corriente ni nada. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Es una. Acá vamos a subir un poquito vamos a ponerle 100 volt. Lindo, 100 volt es interesante. Acá que esto tiene forma de onda alterna, onda cuadrada. Ah, mira, interesante. Esto podríamos verlo después porque podemos cambiar. Y nosotros primero vamos a poner un interruptor que va a conectar esta inductancia, que supongamos que no sé, es un transformador, un aparato que tiene una bobina y tiene mucha inductancia. Y recuerdan que era la inductancia, era la inductancia es la capacidad de este componente que tiene bobinas de guardar la energía eléctrica en un campo magnético, electromagnético. Dibujamos la conexión eléctrica. Entonces vamos a ver si llegamos. Bueno, ahí ya me está dibujando, no era la idea, pero bueno, no importa. Control Z, vamos a parar y borrar esto. Miren ustedes, no me borra nada, está bien, no importa, si no borra, no quiere borrar, no borra, no pasa nada, ahí está. Esto lo vamos a poner acá. Ah, está un poquito rebelde el programa, ahí está. Este de acá. Esto lo podemos borrar. Ah, acá tenemos que poner un interruptor. En realidad esto lo podríamos subir acá y ponerlo acá el interruptor. Ahí. Como siempre pasa, que se pone rebelde el programa. Ahí unimos, hacemos un pedacito de cable que faltó. Esto lo vamos a borrar. Esto lo quería achicar, no me está dejando achicarlo. Ah, bueno. Ahí borramos este tramito. Ahí me gustó más. Y acá vamos a poner un interruptor, como les dije. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este en sí ya lo vimos, ¿no? Es parecido al otro. Cuando y el capacitor lo dejamos por acá. Lo dejamos tirado por acá porque lo vamos a usar después. Vamos a ver para qué. En el momento acá hay 100 volt y esto vamos a ponerle... Vieron que se mide en microhenry. Vamos a darle un valor bastante alto para que tenga justamente mucha inductancia. Esa capacidad de guardar la energía eléctrica que recibe en un campo magnético. Lástima que no lo muestre. Estaría bueno si lo mostrara, ¿vieron? Estaría muy bueno, ¿no? Bien. Entonces, cuando prendemos... ahí está. Vamos a abrirlo, el circuito. Reiniciar, continuar. Ahí no hay nada, no hay... tensión, nada, el capacitor está desconectado. Cuando cerramos interruptor, acá está circulando una corriente de es muy poquito, 120.000 miliamperes. Ah, bueno, no, es una interesante la velocidad de corriente que vamos a bajar. Y cuando desconectamos, ¿qué pasa? Condensador 200 microfaradios. Ah, porque estamos viendo la simulación del condensador. Yo que quiero ver la simulación de esto. Por eso yo decía, ¿qué pasa acá? Quiero ver la simulación, ¿ver? View New Scope. Ah, acá está. Voltaje. Esto y esto. View New Scope. Ah, ahí está. Esto todavía no. El condensador no va a pasar nada. Reiniciar. Miren, cuando conectamos, reiniciar, ahí no hay. Tenemos acá 100 volt, hasta acá, de acá a acá, pero está abierto el interruptor. Cuando cerramos, miren, miren este momento. ¿Vieron el pico que se hizo? Impresionante. ¿Vieron el momento que se inició la velocidad de simulación? En el momento que... miren que voy a parar esto y reiniciarlo. Reiniciar. Acá está.
máximo inductor. ¿Esto qué es la corriente? Velocidad de simulación, la vamos a tener que subir. Miren el pico. Hasta que se vuelve... momento, ven que vuelve a bajar la rampa porque se estabiliza. En el primer momento que nosotros cerramos el circuito hay una gran corriente hasta que el campo magnético se establece. Y cuando abrimos, tendría que haberla también. Tendría que intentar devolver. Me gustaría ver es la corriente. Miren, ahí abrimos. Esto que estamos viendo es la corriente que cae. Está un poco lenta la simulación o la unidad de medida de tiempo. ¿Vieron acá? Miren cómo la corriente pasa y después vuelve a bajar. Yo quiero ver cómo manejo las velocidades de simulación para que se vea mejor. Y va bajando el pico. Es el pico que se produce en el inicio. Y cuando abro también tendría que haber. No lo estoy viendo. ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Bueno, uno de los usos del capacitor es poner en paralelo, sería con el interruptor, un condensador. ¿Para qué? Para evitar ese pico de corriente. ¿Por qué lo queremos evitar? Porque con el tiempo te puede dañar el interruptor. Esto se hace en algunos motores, incluso en electricidad de potencia y en algunos electrodomésticos donde el interruptor es chiquito. El valor está un poquito exagerado, ¿no? Vamos a cambiarle el valor. Es una guasada, por decirlo así. Vamos a parar la simulación, vamos a editar, vamos a ponerle, no sé, un microfaradio, porque es muy grande. Aplicar OK. A ver si ahora vemos si ese pico disminuyó. Cuando cerramos, continuar. Vamos a reiniciar. Parar, reiniciar. El cable inductor. Y sí, la rampa vemos que es menor. Y cuando paramos, ahí está abierto, perdón. Ahí cuando cerramos. ¿Ven? Ahora se ve claro. ¿Ven que la rampa disminuyó muchísimo? No está ese pico. Bueno, eso es porque lo está absorbiendo. ¿Ven? Cierro, abro, como así, como loco. Bueno, te está absorbiendo gran parte de ese pico que se va a producir de tensión, que va a tender a producir un arco voltaico entre los... Esto sería a escala, la demostración de cómo lo podríamos usar, por ejemplo, para un interruptor de potencia, que cuando lo cerramos o lo abrimos se produce un fogonazo. Ese fogonazo, chispazo, vamos a decir, arco voltaico, sí, arco voltaico. Va a tender a dañar los contactos. Entonces, esta es una buena forma, como les decía, o en electricidad, electrónica de potencia, o en pequeños electrodomésticos que como son pequeños, pero por ahí tienen bastante consumo porque la carga, por ejemplo, que puede ser una licuadora, algo, le ponen un capacitor en el interruptor que también es pequeño, porque es un aparato pequeño, pero sin embargo tiene un motor de bastante potencia, para que esa pequeña chispa no te arruine el interruptor. Ese sería y otra cosa muy importante, no es importante para que no se dañe el interruptor, pero sí es importante para lo que está antes del interruptor, que es que calculado adecuadamente te absorbe ese pico, y ese pico no deja de ser ruido que se inyecta a la línea. Entonces con el capacitor vos también lo podés poner en paralelo, podés ponerlo en paralelo para que absorba ese pico. También es otro, de hecho en paralelo funciona de otra forma, pero por cómo está conectado. Pero en sí el condensador
más brusco es el cambio, el cambio de esa tensión, más baja va a ser su impedancia capacitiva, que es otra propiedad que tiene relación con la reactancia capacitiva, con la capacidad también, pero cada una funciona de acuerdo a cómo está conectado el capacitor. Bueno, creo que fue claro esto. Yo querría en el próximo video ya empezar, porque yo ya hice uno de cómo funcionaba en un filtro de, por ejemplo, otros filtros pasivos, interruptor, fuente RLC, fuente de corriente, factor de potencia. Bueno, querría seguir con factor de potencia, cosa que no voy a hacer en este video. Yo había mostrado en un filtro de fuente de un rectificador cómo funcionaba el filtro, qué era lo que hacía. ¿Y tiene relación con esto? Sí, tiene relación. Está haciendo otra cosa, que es rellenar los valles que se producen en la continua pulsante que sale del ¿cómo se llama? Puente rectificador. Rellenando lo que falta para que el positivo sea todo el tiempo positivo, y él, dependiendo, ¿no?, del tipo de cómo esté ubicado el puente, si es de una bobina con un transformador con centro o son 4 diodos, bueno, de varias cosas depende, no solamente del puente sino del transformador. Va a hacer que el positivo sea todo el tiempo positivo, no tenga variaciones, y el negativo sea negativo o cero. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, espero que en sus comentarios, espero que me digan con qué quieren que siga. A mí me parece que una buena es como que nos vamos para otro lado. El factor de potencia, ¿tiene relación con esto? Sí, tiene relación. Si bien se conectan de otra forma los capacitores para corregir el factor de potencia y ver qué es el factor de potencia, tiene relación con las bobinas, con los capacitores y con lo que pasa con las bobinas y los capacitores cuando reciben cambios de corriente, en corriente alterna. Y después podríamos pasar al tema, por ejemplo, de relojes. Eso es más con electrónica. Ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver el factor de potencia o esto de disminuir un pico inductivo de una cuando abrís una reactancia inductiva, un interruptor? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver porque justamente el funcionamiento del capacitor y las bobinas está relacionado con el tiempo en que se producen esos cambios. Entonces, podemos usarlo a favor nuestro, esas características de funcionamiento ante los cambios de corriente. ¿Con qué? Con corrientes alternas de frecuencias determinadas va a funcionar diferente, y con eso podemos usarlo para producir algo en el tiempo que puede ser detectado por otra parte del circuito como un contador, como un reloj, pero eso ya es más electrónica. Vamos a ver de pasar a eso. Creo que primero iríamos al factor de potencia, pero como vieron, estamos viendo varias cosas en forma teórica, pero ahora faltaría calcularlo. ¿Cómo calculo? Yo lo hice a ojo, pero se pueden fijar según el tipo de electrodoméstico que capacitores usa, o pueden hacer los cálculos, cosa que no vimos todavía. Voy a intentar hacerlo de acuerdo, obviamente, a que vea que el video tiene una respuesta. Si no, no le interesa a nadie, tampoco voy a... Aunque yo a veces lo hago para mí, para tener un video que me acuerdo cómo era. Este video explico y lo uso para mí, lo vuelvo a ver y me acuerdo las fórmulas, todo, en vez de ir a los apuntes. Así que bueno, gracias amigos por ver el video, como siempre les digo, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.